Bienvenidos nuevamente a Finanzas sin Miedo. El día de hoy hablaremos sobre los modelos CAP. Al hablar sobre los modelos CAP, también estaríamos hablando sobre riesgo-rendimiento, modelos CAP y la aplicación como tal. Para comprender el modelo CAP, primero debemos entender la relación entre riesgo y rendimiento en los mercados financieros. En finanzas, todo inversionista enfrenta una incertidumbre. Esa incertidumbre se conoce como riesgo. La teoría financiera establece lo siguiente, que a mayor riesgo asumido, mayor debe ser la rentabilidad esperada. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Cuando un inversionista o cuando nosotros invertimos, no sabemos con certeza o con seguridad cuánto dinero vamos a ganar. Esa variación en los resultados es lo que llamamos riesgo. Cuando hablamos del riesgo, también hablaremos de los tipos de riesgo. Tenemos el riesgo no sistemático y el riesgo sistemático. El riesgo no sistemático es propio de cada empresa. Esto puede deberse a la mala gestión, problemas internos o decisiones equivocadas de la empresa. Este riesgo puede eliminarse mediante la diversificación. Por ejemplo, si yo invierto en muchas empresas o en empresas diferentes, el problema de uno no afecta a mi bolsillo. Entonces, cuando hablamos de riesgo sistemático, este tipo de riesgo afecta a todo el mercado. Está relacionado con la crisis económica, la inflación, los cambios en las tasas de interés, y este tipo de riesgo no se puede eliminar mediante la diversificación. Entonces, cabe recalcar que el mercado solo recompensa el riesgo sistemático, porque el otro tipo de riesgo puede evitarse mediante la diversificación. A continuación hablaremos de la diversificación. La teoría moderna de portafolio desarrollada por Harry nos demuestra que al combinar varias inversiones, esto puede reducir el riesgo no sistemático, pero el riesgo sistemático permanece. Por eso, cuando un inversionista tiene una cartera diversificada, el único riesgo relevante a considerar es el riesgo sistemático. Por otro lado, tenemos el riesgo y rendimiento. En el equilibrio de mercado, activos con mayor riesgo sistemático deben ofrecer un mayor rendimiento esperado. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto rendimiento debemos exigir por el riesgo asumido? Ahí es cuando aparece el modelo CAM, que será explicado a continuación por mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es el KPM. Por sus siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model o modelo de valorización de activos de capital. Es una fórmula financiera que se usa para calcular el rendimiento esperado de una inversión en función de su riesgo. Vemos la siguiente fórmula, que vamos a explicar más adelante, y teniendo la premisa de que cuanto más riesgo se toma, mayor debe ser el rendimiento esperado. La valoración de activos de capital es el proceso de determinar cuánto debería rendir una inversión, ya sea una acción o proyecto, considerando el riesgo que tiene. Para ello necesitamos tomar decisiones y, como consecuencia, puedan haber rendimientos variados, buenos y malos. Vamos a explicar la fórmula y cuáles son sus partes. E, entre paréntesis, RI es la interpretación de lo que se espera ganar al invertir en una acción o proyecto. RF es la ganancia de una inversión sin riesgo. Beta mide qué tan riesgosa es la inversión comparada con el mercado. E, entre paréntesis, RM es el rendimiento promedio del mercado en general. Y la diferencia entre ERM menos ERF es el extra que se espera ganar en vez de invertir sin riesgo. Para conocer un poco más, vamos a hablar sobre una base teórica para prepararnos para el siguiente ejemplo. Bonos del Estado equivalen a un 4%. Puedes ganar un 4% sin asumir prácticamente ningún riesgo, ya que el Estado te garantiza, o por lo menos es muy poco probable que no paguen. Beta de la empresa. El ejemplo con el que vamos a trabajar es 1.2. Si el mercado sube un 10%, asimismo también sube un 12% en la beta. Si el mercado disminuye en un 10%, también va a bajar en un 12%. Asimismo, el rendimiento del mercado
en un 10%, significa que lo que en promedio se gana en muchas empresas es cercano a este porcentaje. Ahora sí, continuamos con el ejemplo donde vamos a ver cuándo se invierte y cuándo no se invierte. Teniendo en cuenta los datos anteriores, vemos un gráfico que está basado en los resultados de ambas posiciones. El primero, cuándo se invierte. El ejemplo trabaja con un 4% de riesgo, ya que es el bono del Estado, asimismo el 10% el riesgo de mercado y 1.2 que es el valor de beta, y el monto esperado es un 13% para esa empresa. Haciendo la ecuación, el 4% más beta por la diferencia entre el 10%, que es el riesgo de mercado, menos el 4% de los bonos, sale un valor de 11.2%, que sigue siendo menor al monto esperado. Por lo tanto, es conveniente invertir, porque el valor es mucho menor al valor de riesgo. Entonces, quiere decir que está compensado. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuándo no se invierte? Tal cual, los mismos valores, 4% tasa libre de riesgo, valor de riesgo de mercado, 10%, pero la beta se incrementa a 1.5. Quiere decir que es más riesgosa que el mercado. Y esta vez esperamos un rendimiento de un 11%. Resolviendo la ecuación, 4% más 1.5, el valor de beta por la diferencia del valor de mercado, menos el porcentaje de 4%, que es la tasa de riesgo de los bonos, sale un valor de 13%. Y comparado con el rendimiento esperado es mucho mayor, por 2%. Quiere decir que, al ser mayor el rendimiento exigible al esperado real, no se debe invertir porque el riesgo es muy alto. Muchas gracias. Paso a mi siguiente compañero. En esta parte de la presentación voy a explicar cómo se relacionan el CAP, el costo del capital, el WACC y la estructura de capital dentro de la empresa. La idea es entender cómo el riesgo y las decisiones de financiamiento influyen directamente en el costo de capital y en la evaluación de proyectos. Empezando por el CAP, que es un modelo que nos permite estimar el rendimiento mínimo que deben recibir los accionistas por invertir en la empresa. Este rendimiento mínimo se conoce como el costo del capital accionario o también llamado KE. El CAP toma en cuenta el rendimiento libre de riesgo, o sea, el beta, que mide qué tan sensible es la empresa frente a los cambios del mercado y la prima por riesgo. Con estos elementos, el modelo nos da el retorno que los inversionistas exigen de acuerdo con el riesgo que están asumiendo. Luego vemos cómo este KE obtenido del CAP se utiliza para calcular el costo promedio ponderado del capital, también llamado WACC. Este indicador nos dice cuánto le cuesta realmente a la empresa financiarse considerando tanto la deuda como el capital propio. El WACC funciona como la tasa mínima que deben generar los proyectos de inversión para que sean rentables. Por eso es tan importante calcular bien el qué, porque si está mal estimado, todo el análisis del valor presente neto puede ser incorrecto. Finalmente, se analiza la estructura de capital, que es la combinación entre deuda y capital propio que utiliza la empresa. Cuando una empresa aumenta su nivel de deuda, también aumenta su riesgo financiero. Este mayor riesgo puede elevar el beta del capital accionario y en consecuencia aumentar el qué. Es decir, si la empresa se endeuda más, los accionistas van a exigir un retorno mayor porque el riesgo también es mayor. Esto afecta directamente el WACC y las decisiones de inversión. En conclusión, el CAP nos permite medir el riesgo sistemático y calcular el qué. Este qué es esencial para determinar el WACC, que es la base para evaluar proyectos. Y la estructura de capital influye en el riesgo y en el qué, lo cual demuestra cómo todos estos conceptos están totalmente conectados dentro de la gestión financiera de la empresa. Muchas gracias.